Buenos Días, América. 7:51 minutos. Le damos la bienvenida a otro candidato asambleísta, Luis Eduardo Franco Mendoza, candidato por la Revolución Ciudadana, lista 5. Le preguntamos, para que usted se presente ante la audiencia de América, ¿cuál es su trayectoria? ¿Quién es Luis Eduardo Franco Mendoza? Su carta de presentación ante la audiencia. Bienvenido, buenos días. Carlos Murrieta le saluda. Muy buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Yo soy abogado, profesor universitario, tengo casi cerca de 7 años de magisterio en distintas ramas del derecho. Tengo una maestría en Ciencias Jurídicas por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Tengo una maestría en Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional por la Universidad de Génova. Acabo de concluir un doctorado en Filosofía del Derecho e Historia de la Cultura Jurídica por la Universidad de Génova. Y en ese perfil, un perfil profesional, académico, es el que me permite a mí presentarme ante el país para esta jornada electoral del 20 de agosto, que estoy seguro que los candidatos de la Revolución Ciudadana, conjuntamente con nuestras propuestas, primarán y venceremos este 20 de agosto. Cuenta con el perfil necesario para llegar a la Asamblea Nacional, pero ¿cuáles son sus propuestas, tomando en cuenta que hay más de 500 proyectos de ley en trámite allí en la función legislativa? Mire, nosotros venimos como movimiento político realizando una agenda parlamentaria que empezó en 2021. Hemos ingresado propuestas como nuevo código laboral, como reformas a la ley de seguridad social. Asimismo, una de las propuestas principales también de Luisa González, que tendremos que trabajar nosotros desde la Asamblea, es la remisión y la refinanciación de las deudas provenientes del Banco de Fomento, que hoy está en liquidación, y del Ban Ecuador. Es decir, una serie de propuestas de leyes que mejoran la calidad de los trabajadores, que promueven la economía social y solidaria y que de alguna forma estimulan también al sector productivo del país. 7:54, entonces van a tomar mano de lo que ya está en trámite en la Asamblea Nacional. En materia de fiscalización, ¿va a llegar a fiscalizar algo? Por supuesto, hay que seguir fiscalizando a los órdenes del poder público. Hay que seguir con el trámite de juicio político que ha comenzado la Asamblea Nacional en el periodo anterior. También hay juicios políticos rezagados. Yo particularmente estoy proponiendo fiscalización a los entes de control, a las superintendencias de bancos, superintendencias de compañías, superintendencias de control de mercado, para establecer cuál es el trato que se le da a los usuarios, para establecer si están conformes o no a las leyes de la República, y en ese sentido también mejorar la calidad de estos servicios. Esa es mi propuesta particular. Órganos de control va a fiscalizar. Usted hablaba de juicios políticos. ¿Usted es partícipe de que la nueva Asamblea retome el juicio político en contra de Lazo? Totalmente. Es jurídicamente posible, es una obligación moral y constitucional de la nueva Asamblea perseguir la corrupción, venga de donde venga. Más aún cuando se ha establecido un juicio político que se ha ventilado conforme a las normas del Código legislativo, se han seguido los órdenes del debido proceso, y en ese escenario es jurídicamente viable seguir con el juicio político y condenar al presidente Lazo por omisión. ¿Qué otro ministro del actual gobierno podría ser enjuiciado políticamente o va a presentar alguna iniciativa de fiscalización usted? ¿Hay alguien fiscalizar? Mire, el ministro del Interior ha ejecutado solo el 8% del presupuesto en materia de seguridad. Eso habría que preguntar, habría que fiscalizar y habría que preguntarle al ministro qué se ha hecho con el 92% restante. ¿Por qué no se lo ha podido aplicar justamente por las causas de inseguridad que vive el país, que son apremiantes? Hay responsabilidad política aquí. Esta serie de preguntas tienen que ser ventiladas en un proceso de fiscalización técnico, concienzudo, que dé con responsables de políticas públicas que se han dejado de efectuar en el Ecuador. ¿Qué va a priorizar la Revolución Ciudadana con su bloque de asambleístas en el caso de que resulten electos? ¿Qué van a poner en orden de prioridad? ¿Qué proyectos de ley van a priorizar allí en la próxima asamblea? Mire, yo creo que uno de los temas principales de la agenda política es el tema de la inseguridad. En este escenario hay que estimular un diálogo interinstitucional para determinar y para consensuar una política criminal de corte estatal
en la cual todos los operadores, la sociedad civil, los operadores políticos, también las funciones del Estado, puedan de alguna forma dialogar en establecer una política criminal que nos dé resultados a corto y mediano plazo. Esto es, a 3, 6, 8 meses, para poder bajar los índices de inseguridad. Esto sin perjuicio de que existan otras leyes que también aboguen, ayuden, coadyuven a reducir los índices de inseguridad, pero que sean de mediano o largo plazo. Por ejemplo, leyes que estimulen la reinserción social, leyes que estimulen también el sector productivo, volver a dejar a un lado una economía en depresión como la tenemos actualmente. Es decir, bienestar social para tratar de reducir los índices de inseguridad. En este escenario, la Asamblea Nacional tendría que trabajar conjuntamente con el Ejecutivo, con Luisa González, en el marco de una política pública proactiva, una política pública que conlleve un estado de bienestar y que reactive al Estado en su obligación de darnos seguridad, pero también de generar una serie de oportunidades para un cierto sector de la sociedad que hoy se encuentra sin trabajo, que hoy se encuentra sin estímulo y que es presa de la inseguridad y que es presa de bandas delictivas que luego fomentan este tipo de trabajos ilícitos. ¿Usted es partícipe de que se propicie mediante la próxima asamblea, también desde el Ejecutivo, en el caso de que su candidata llegue a la presidencia, una asamblea constituyente o no es necesaria? Mire, la Asamblea Constituyente es una propuesta legítima dentro de democracia. Habría que establecer los medios para poder nosotros escuchar a la ciudadanía, escuchar a los sectores sociales, a los sectores políticos. Y en esta metodología de trabajo, si podemos consensuar y podemos establecer la necesidad de una Asamblea Constituyente para reestructurar las funciones del Estado, para cambiar a las autoridades de control, para ejercer y para tener un mejor país a corto plazo, pues es una propuesta legítima. Esto habría, como digo, que consensuarlo, habría que discutirlo con un amplio sector de la sociedad para tener una coalición nacional. Una última pregunta, nos queda un minuto. Algunos afirman que el correísmo va tras la cabeza de la fiscal general del Estado. ¿Ustedes van a realizar algún tipo de iniciativa de control político en contra de la que preside el Ministerio Público? Mire, es evidente las omisiones que ha causado la fiscal Diana Salazar. Es evidente su inacción en los casos de INA Papers. Es evidente su inacción en los casos del Gran Padrino. Es evidente su inacción y su falta de preocupación en temáticas que verdaderamente han asustado al país y que han causado rubor en cierta clase política. Es evidente también su accionar de persecución contra una tendencia política. Ella no ha sido una fiscal que se ha manejado bajo criterios técnicos, bajo criterios dogmáticos, bajo criterios provenientes de la ciencia penal que persigan los delitos. Ella se ha dedicado a perseguir a las personas y ella tiene que responder políticamente por sus actos y por sus omisiones. Le agradezco su tiempo, Luis Eduardo Franco Mendoza, candidato a asambleísta por la Revolución Ciudadana Lista 5 aquí en Buenos Días América. Que tenga un buen día. Yo les agradezco por esta entrevista, muchas gracias y espero este 20 de agosto que Luisa González pueda ganar la presidencia de la República y los candidatos de la Lista 5 se posesionen en la Asamblea Nacional para poder tener un país más justo, equitativo y para que la patria pueda resurgir, por el resurgir de la patria este 20 de agosto.